Bien, reciban ustedes un cordial saludo. Continuamos con nuestras sesiones de trabajo y hoy vamos a hablar acerca de las subredes, una parte importante cuando hablamos de direccionamiento IP. Bien, entonces empezamos sobre esta temática. Como habíamos conversado en la anterior oportunidad, ¿no es cierto? Una red generalmente está compuesto por muchos equipos, ¿no? Y estos equipos necesariamente tienen IPs para poderse comunicar unos contra otros o unos con otros. Y en ese sentido, también habíamos hablado cuál es la composición de los IPs, ¿no? Habíamos indicado que tienen 32 bits de longitud y estaban divididos en dos, ¿no? Una dirección de red y la otra de hosts, ¿no? Entonces, en ese marco, vamos a ver cuán importante es trabajar con subredes. Bien, entonces, primeramente hablemos acerca de un concepto. Cuando hablamos de subredes, estamos haciendo referencia a la división, ¿no? Porque si tenemos una gran cantidad de equipos que están trabajando en una red, imagínense ustedes que hay una aglomeración de datos, ¿no? O sea, porque todos los equipos en algún momento van a emitir información, van a mandar datos, ¿no? Entonces, esta información ha de viajar a través de la red. Y cuando hablamos de que va a haber una gran aglomeración, estamos hablando de que va a haber bastante información en circulación, ¿no? Y esto puede provocar muchas dificultades, ¿no? Una lentitud, por ejemplo, en la red. Ya es en ese sentido que hablamos de dividir, ¿no? De una división, de separar las redes en partes pequeñas, ¿no? Disminuir la cantidad de equipos que pueda existir en una red grande, dividiéndolas, ¿no? Ya. Entonces, esto generalmente se realiza prestando bits de la parte de hosts, ¿no? Como habíamos comentado en la anterior ocasión. ¿Sí? Eso vamos a ver posteriormente. Vamos a plasmarlo eso en la etapa de aplicación. Y necesariamente tenemos que hablar de una nueva máscara de trabajo, ¿no? Porque como vamos a prestarnos bits y demás cosas de la parte de hosts, bueno, entonces nuestra máscara, ¿no? De nuestra red principal seguramente va a cambiar, ¿no? Bien, entonces, en resumidas cuentas, va a haber un cambio en la estructura, ¿no? Anteriormente hablábamos de que una dirección, no es verdad, estaba dividido en dos partes, una parte de red, ¿no? Una dirección de red y una dirección de host. Ahora vamos a tener una dirección de red, una de subred y una de host, ¿no? Ya aquí podemos ver cómo es que, por ejemplo, para este ejemplo pequeño que tenemos en este grafo, ¿no? Para armar una subred, ¿sí? Lo que está haciendo es prestarse bits de la parte de host. Si reconocemos bien, este es un IP de clase C. Eso lo vamos a hacer con calma más adelante, ¿no? ¿Cómo se hace este préstamo? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Aquí también hablamos acerca de cuáles son estas razones que nos llevan a hacer esta división, ¿no? Sí, primeramente porque va a mejorar el control de tráfico, ¿no? Un control de tráfico que debería existir, debería ser constante y debería ser de las mejores, ¿no? ¿Ya? Y como habíamos hablado también en temas anteriores, ¿no? El dominio de broadcast, el dominio de colisión, se reducen en estos casos, ¿no? ¿Ya? Por eso hablamos de reducir el tráfico general de la red y mejorar el rendimiento de esta, o sea, mejorar el rendimiento de nuestra red, ¿sí? Muy bien. Entonces pasamos a la parte de aplicación. Bien, ahora pasamos a la parte de la aplicación de la teoría que hemos visto hace segundos atrás. Para esto planteamos un problema que dice a la letra lo siguiente. En la empresa Paso Dulce se solicita implementar una red de computadoras. El administrador de la red, al advertir que son una buena cantidad de equipos, decide realizar tres subredes de clase C. ¿Cuál sería el cálculo?
Muy bien, para hacer el cálculo correspondiente, nosotros vamos a obrar de la siguiente manera. Ponemos solución y el primer análisis que hacemos, ¿cuál es el IP con el cual vamos a trabajar? Es de clase C y como no nos están dando un número, ¿no es cierto? Un IP en particular, nosotros vamos a utilizar el estándar de la clase C. ¿Está claro? Muy bien, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el 192, ¿no? El 168, ¿ya? 0, ¿no? Vamos a utilizar, como les decía, el estándar de la clase C, ¿no? 0, 0. ¿Está bien? Este vendría a ser el estándar, ¿no? El 192.168.0.0. ¿Está bien? Bien, como nos está diciendo que vamos a utilizar eso, ¿no? También necesitamos utilizar la máscara, ¿no? Y la máscara estándar de la clase C también lo conocemos, ¿no es cierto? Ya es el 255, 255, 255, 0, ¿no es cierto? Ya ese es el estándar, la máscara estándar de la clase C. Por consiguiente, esto de acá ya queda claro, ¿no? Ya tenemos acá el IP y la máscara correspondiente, ¿sí? Ahora lo que nos falta determinar son la cantidad de subredes. Para eso tenemos que hacer un cálculo, dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como sabemos, no es verdad, vamos a utilizar esta tablita que nosotros tenemos acá para hacer nuestros cálculos, ¿ya? Y para encontrar también otros aditamentos de la red. ¿Perfecto? Bien, para ello vamos a utilizar la fórmula que dice acá, ¿no? 2 elevado a la cantidad de bits. Esto nos va a permitir encontrar el número de redes correspondientes. Muy bien, a ver, vayamos. Entonces, en principio, tengo la base que es el 2, ¿no es verdad? Para esto voy a hacer un préstamo de un IP, ¿no? ¿De dónde voy a hacer el préstamo del IP? Del último octeto, ¿no? Del último octeto. Este vendría a ser el octeto de los hosts. Entonces, de acá tengo 8 bits. Me voy a empezar a prestar un bit, ¿no? Para hacer el cálculo correspondiente. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, 2 elevado a la 1 sería en este caso, ¿no? 2 elevado a la 1. ¿Cuánto vendría a ser 2 elevado a la 1? ¿Sí? 2 elevado a la 1 simplemente es 2, ¿no es cierto? Eso creo que ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Es 2, ¿ya? Ahora, este valor que acabamos de encontrar satisface la cantidad que nos está pidiendo, la cantidad de subredes, no, es menor. Fíjense ustedes, acá es 2 y acá es 3, ¿no? 2 es menor a 3. Entonces, nos volvemos a prestar un nuevo bit, ¿no? Perfecto, entonces hacemos un nuevo cálculo para ese trabajo, ¿sí? Entonces tenemos la base 2 y nos prestamos otro bit. Ya tenemos 2 bits, ¿no? ¿Y cuál será entonces el resultado después de hacernos este préstamo? 2 elevado a la 2 es 4, ¿no es cierto? Ese es el valor que obtenemos en este caso. Ahora, fíjense, el valor obtenido es 4. 4 es igual o mayor que 3. Por tanto, satisface la cantidad de subredes que se está buscando, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos encontrado entonces, ¿no es cierto?, la cantidad de bits que tenemos que prestarnos para poder trabajar. Habían sido 2 bits, ¿está bien? Un bit y otro bit. Y el resto apagado, ¿no es verdad? ¿Por qué hacemos esta operación? Porque esto de acá nos va a permitir encontrar la nueva máscara. ¿Y cómo encontramos la nueva máscara? Sumando el valor posicional de estos bits que han sido encendidos. ¿Cuánto es? Sumamos 128 en nuestra calculadora más 64, ¿no es cierto? Más 64 y eso es 192. Fíjense, aquí está el resultado, 192, ¿no? Muy bien, entonces, la nueva máscara que nosotros tenemos, ¿no es verdad?, para poder trabajar había sido 255,
255, 255, 192, ¿no? Esta es la nueva máscara. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las subredes que tengamos acá, ¿no? Las tres en realidad que necesitamos para poder trabajar, ¿no? Va a tener esta máscara, ¿sí? Eso es lo que nos indica. ¿Está claro? Muy bien. Pero hay algo más que todavía nos falta, ¿no es cierto? Porque si bien hemos encontrado la máscara correspondiente para poder trabajar, que es esto de acá, que lo voy a subrayar por si acaso, ¿no ve? Hay otro detalle más. Tenemos que encontrar el rango de trabajo, o sea, de dónde a dónde es mi subred. ¿Se dan cuenta? De dónde a dónde es mi subred. Para esto vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a restar, ¿no es verdad?, del valor general que tiene 2 elevado a la 8, que es el bit correspondiente o el binario correspondiente, que viene a ser 256, ¿no? Ya, le vamos a restar este valor, 192. Eso es lo que le vamos a restar, 192, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto nos da ese resultado? Y eso es precisamente lo que vamos a encontrar acá, ¿no? A ver, vamos donde nuestra calculadora, 256 menos, vamos a poner 192. Esto es igual a 64. Entonces la resta, ¿no? La resta de esta cantidad había sido 64. ¿Está claro? 64. ¿Qué representa este número que acabamos de encontrar? Este número que acabamos de encontrar nosotros no es nada más ni nada menos que el rango. ¿Está claro? Es el rango de nuestra subred. ¿Ya? Con el cual vamos a trabajar. O sea que con cada subred tenemos este rango. ¿Sí? Bien, para empezar entonces a calcular esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar nuestra primera subred. Como habíamos indicado con anterioridad, la primera subred va a empezar siempre en la IP con el cual se está trabajando. Entonces, en este caso, 192, ¿no? 168, ¿ya? 0, 0, 0, ¿no es cierto? Bien, entonces empezamos ahí, ¿sí? A esta cifra que vemos en el último octeto, le sumamos este valor de nuestro rango. O sea, le sumamos 0 más 64, que viene a ser el mismo valor, ¿no ven? 64 más 0 es 64. ¿Qué significa ese valor? ¿Qué significa ese valor? El valor que nosotros encontremos de las sumas de este último octeto viene a ser la segunda subred. ¿Se entiende? Entonces, la segunda subred, ¿no? Va a tener como inicio en el 192, ¿sí? 168, ¿ya? 0, 64. ¿Está claro? 64. Muy bien. Entonces, yo creo que hasta ahí todo está bastante claro, ¿sí? Porque lo único que hemos hecho es sumarle el rango a este último valor y hemos obtenido nuestra segunda subred. Muy bien, pero tenemos que llenar estos cuadrantes, o sea, tenemos que saber cuál es el IP inicial, el IP final y el broadcast de nuestra primera subred. Para ello vamos a hacer lo siguiente. A este valor que hemos encontrado, en este caso, ¿no es verdad? 64, le vamos a restar una unidad. ¿Se entiende? Una unidad. ¿Ya? Y vamos a tener 63. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro broadcast de nuestra primera subred va a ser el 192,
168.0.63. ¿Se entiende? ¿Cómo hemos encontrado el 63? Simplemente restando una unidad, ¿no? De el último octeto de la, en este caso de la red o subred número 2. ¿Está bien? Perfecto, pero todavía aún nos falta, ¿no es cierto? Y para esto vamos a hacer lo siguiente. A este valor que nosotros tenemos acá del broadcast, ¿no? Le vamos a restar una unidad, ¿ya? Y tenemos el valor de 62, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el final, el último IP de la primera subred va a ser el 192, ¿no? 168, ¿ya? 0, 62. Eso es lo que nos está indicando, que va a ser el 062, ¿sí? Ese va a ser el último IP. Y para el IP inicial es mucho más sencillo, ¿no? Porque acá lo que tenemos que hacer simplemente es sumar una unidad, ¿se entiende? O sea, al IP que tengo, ¿no? De mi subred, que es el 192.168.0.0, tengo que sumarle una unidad, ¿no? Entonces, el IP que voy a obtener va a ser el 192.168.0, ¿no es cierto? 1, ¿ya? Entonces, ese va a ser el IP inicial, ¿sí? Entonces, como verán, aquí ya tengo yo, ¿no? Mi primera subred. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera vamos a ir llenando, ¿no? Vamos a ir completando nuestra siguiente subred, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el valor de 64, ese es el último octeto de este IP, ¿no es cierto? Ya, el 64. Entonces, el valor, fíjense ustedes, 64 que tengo que sumarle, ¿no? El valor del rango, que también es 64. Esto me da un total de 128. Entonces, la tercera subred que voy a obtener yo, o que tengo en todo caso ya, es el 192, ¿no? 168, ¿ya? 0, 128, ¿no? Ese es el valor que tengo para mi última subred, ¿no? 128. Fíjense, entonces de esa manera se obra, se va trabajando. Y como anteriormente hemos hecho acá, ¿no? Lo que yo voy a hacer es restarle a este IP, ¿no es verdad? Una unidad y voy a obtener el broadcast correspondiente. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Espero que se haya entendido. Yo les voy a mandar el trabajo correspondiente para que ustedes lo hagan, ¿no? Ya les voy a dar el enlace inclusive para que puedan ingresar acá. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a la parte de la implementación. Después de haber hecho nuestros cálculos correspondientes, ¿no es verdad? Y para obtener nuestras subredes que nos habían pedido en el ejercicio. Hemos encontrado, aquí me he dado la molestia de pasar, por ejemplo, la tabla. Habíamos encontrado 4 subredes. Aquí lo tengo ya, descritos cada uno de ellos. Vamos a tomar para nuestro ejercicio 3 de ellos, ¿no es cierto? El primero, el segundo y el tercero. Que yo lo tengo acá ya, ¿no? Distribuido. Me he adelantado un poco la implementación de la topología para un poco ganar tiempo, ¿no? Bien, esta red, que es la primera y que le hemos nombrado marketing, la vamos a poner con la primera red, ¿no? La primera red que es la 192.168.0.0. Y aquí lo tenemos. Basa 27, o sea, la máscara 192, ¿no? La 192, o sea, la 255.2, ¿no? Ustedes saben que esto es otra nomenclatura, otra forma de escribir la máscara. Eso ya hemos hablado también, ¿no? Por este otro lado tengo la subred de contabilidad. ¿Y cuál es la raíz de la red? Aquí está, ¿no? La 192, 168, la 0, la 64.64, que viene a ser la segunda, fíjense, es la segunda subred, ¿no? Y por último,
la de sistemas, ¿no? La 192.168.0.128/27, que viene a ser la tercera. O sea, las tres primeras vamos a implementarlo como mandaba el ejercicio, ¿no? Solicitaban 3 subredes. ¿Perfecto? Muy bien, entonces manos a la obra. Rápidamente lo que vamos a hacer es configurar nuestro router, ¿no? Y nuestro router lo vamos a configurar con la primera IP útil, en este caso la 192.168.0.1. Esa es nuestra primera IP útil. Muy bien, ingresamos ahí, lo vamos a poner en el fase Ethernet 0, ¿ya? Aquí vamos a poner precisamente, vamos a configurar la tarjeta 192.168.0.1. ¿Está bien? La máscara correspondiente, hacemos clic acá, lo cambiamos, la máscara habíamos dicho que es la 192, ¿no es cierto? Y lo encendemos, ¿no? Encendemos nuestra interfaz. Y aquí podemos notar, ¿no es cierto?, que ya está empezando la comunicación. Bien, cada una de estas máquinas tendríamos que configurarlos entonces en ese rango establecidos, entre la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.62. ¿Está bien? Perfecto, empecemos entonces. Esto lo vamos a poner con la siguiente con el IP número 2, ¿no es cierto? Vamos a entrar acá y vamos a hacer la configuración 192.168.0. número 2, ¿no es cierto? La máscara, tenemos que poner la máscara que corresponde, la 192, ¿ya? Y nuestro gateway, o nuestro puerto de enlace va a ser del 192.168.0.1. Está apuntando ¿a quién? Está apuntando a nuestro router, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que comunicarse, ¿no es verdad?, con las otras subredes, ¿ya? Puede haber algún tipo de necesidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener la capacidad de comunicarse con estas subredes, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente, ¿ya? Aquí lo tenemos ya, vamos a configurarlo. 192.168.0. A este le vamos a poner el último IP útil, que es la 62, ¿no? Entonces vamos a poner 62. Ponemos también la máscara que corresponde, la 192, y también vamos a apuntar el gateway donde corresponde, ¿no es cierto?, a nuestro router. Y nuestro router está con el 192.168.0.1. Muy bien, ahí está. Entonces hacemos la prueba de rigor. Según esto, ¿no es cierto?, ya todo está en red. Veamos precisamente. Fíjense, este va a ser nuestro tablero para verificar ese hecho precisamente. Hacemos clic en un mensaje de estos. Primeramente vamos a hacer de equipo a equipo, ¿sí? Y fíjense, evidentemente, aquí hay una comunicación, ¿no? Successful ha salido. Éxito en la comunicación. Muy bien. Vamos a hacer al azar de uno de los equipos de la red con nuestro router. A ver, ahí está, ¿no es verdad? Dice, el equipo PC se ha comunicado con satisfacción con el router. Muy bien, entonces todo sobre ruedas hasta el momento, ¿no? Pasemos ahora a configurar la segunda red, y la segunda red tiene como raíz de subred, ¿no es cierto?, la 192.168.0.64. Vamos a nuestro router como en la anterior oportunidad, ¿no es verdad? Pero en esta vez nos vamos a fase Ethernet 01, ¿ya? Y empezamos a configurar en esa parte. 192.168.0. Le vamos a poner la primera dirección útil, que es la 65, ¿no? La 65. Muy bien. Hacemos clic y ya tenemos nuestra máscara correspondiente, que es la 192, ¿no? Y lo encendemos como corresponde a la interfaz, hacemos la comunicación correspondiente, ¿ya? Aquí está, ya está empezando, ¿no es verdad? Ahora pasemos a configurar nuestros equipos, ¿sí? Vamos a pasar primeramente por el equipo al cual le vamos a poner el IP siguiente del 65, ¿no? El 66, 192.168.0.66, ¿está bien? Perfecto, hacemos clic acá, la máscara es el 192, eso es lo que hemos calculado, ponemos nuestro puerto de enlace por donde se va a comunicar con las otras redes, ¿no? El 192.168.0,
perdón, en este caso es la 65, ¿no? Muy bien, la 65. Perfecto, hasta ahí todo marcha bien, ¿no? Pasemos a la siguiente máquina de esa red de contabilidad. De la misma manera vamos a introducir el IP que le corresponde para que pueda trabajar. En esta ocasión le vamos a poner el último IP, que sería el 126, ¿no? El 126, perfecto. ¿Ya? La máscara de su red, que es la 192, y como corresponde, como en la anterior ocasión, el gateway correspondiente, ¿no? Que en este caso viene a ser el 65, ¿sí? Muy bien, hasta ahí. Hacemos la prueba de rigor. Primeramente vamos a limpiar nuestro tablero aquí y vamos a hacer ese trabajo. A ver, hacemos primeramente, como en la anterior ocasión, la comunicación entre los dos equipos de la red, y aquí hay satisfacción, ¿no? Successful, o sea, hay comunicación como corresponde, ¿no? Ahora vamos a hacer al azar, como en la anterior oportunidad, con uno de los equipos con nuestro router. De la misma manera, también hay comunicación. La PC0 se ha comunicado con el router correspondiente, ¿no? Aquí está la PC0 y aquí está nuestro router, ¿sí? Bien, entonces creo que no tenemos mayores dificultades. Pasemos a hacer el último de nuestros equipos, o de nuestra subred, perdón, la 192.168.0.128. Esa es la raíz, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a nuestra interfaz para hacer ese trabajo, 192.168.0. La primera IP útil, la 29, la 129, ¿no es cierto? Perdón, acá, la 129, ¿no es cierto? Y hacemos clic en esta parte, ¿no? Para encender la interfaz. Perdón, nos falta la máscara. No nos olvidemos, esta es la máscara 255.255.255.192. Bien, listo, lo encendemos y ya está, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, como en la anterior oportunidad, configurar cada uno de estos equipos que tenemos en la red, ¿no? Ya, muy bien, pasemos a hacer ese trabajo para que de una vez tengamos toda nuestra red funcionando como corresponde, ¿no? 192.168. Fíjense, punto, ¿cuál sería el siguiente? El 30 sería, ¿no ve? ¿Cuál sería? El 128, 129, 130, ¿no? 130, ¿está bien? Perfecto, hacemos clic en esta parte y ponemos nuestra máscara, el 192, ¿no? Y nuestra interfaz, ¿no? Perdón, nuestro gateway, tenemos que configurar también eso, ¿no? 192, 168.0, punto, ¿cuánto sería? 129, 129, ¿no? Perfecto, ahí está, ya lo tenemos. Pasemos a configurar el último equipo, ¿sí? 192.168.0. ¿Cuál será el último? En este caso va a ser el 190, ¿no? El último IP, 190, ¿sí? Ponemos la máscara, 192. Ponemos el gateway, como corresponde, 168.0. ¿Cuál era nuestro gateway? Era el 129, 129, ¿no? Listo. Hacemos la prueba de rigor de la misma manera que hace segundos atrás con las otras subredes. Ya, vamos a hacer. Aquí está, ¿no? Hay éxito. No hay ningún problema entonces al respecto. Nuestra red está, o nuestra subred de sistemas está funcionando como corresponde, ¿no? De la misma manera hay comunicación con nuestros routers, ¿sí? Ahora, viene la prueba de rigor, porque muchas veces es necesario que una subred se comunique con otra subred, ¿no es cierto? Ya no necesariamente tienen que estar aislados. Para trabajos que concierne, por ejemplo, al departamento de marketing, seguramente funcionará en esta parte de nuestra red. Pero en determinado momento necesitamos comunicarnos con toda la red, ¿no? Para poder sacar algún tipo de información. Para ello vamos a hacer la prueba de rigor. Vamos a hacer con este equipo, con la PC5, que es de sistemas, con el equipo PC0, que es de marketing. Hacemos clic y tenemos acá successful, ¿no? O sea,
que hay comunicación, que no hay demasiado problema, ¿no? O, en todo caso, no hay ningún problema. Hacemos de contabilidad a sistemas. Fíjense, del equipo 3 al equipo 4, de la misma forma, ¿no? Y por último, vamos a hacer la prueba del equipo 1 de marketing, ¿no? De la subred de marketing con la subred de contabilidad. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos una pequeña falla. Fíjense, veamos cuál es nuestra falla. Puede presentarse eso en cualquier momento, ¿no es cierto? Era con el equipo 2, ¿no es cierto? Vamos, hacemos clic y revisamos como corresponde. Ya, aquí está el IP 192.168. Vamos a subsanar la falla como corresponde, ¿no? A ver, ya, no hay ningún problema. Es el equipo que corresponde. Aquí está nuestro tablerito, la 65, la 66, ¿no ve? Está bien. Vayamos a nuestro router, estamos hablando del segundo, fíjense, es el 65, ¿no? Máscara 192. Acá, ¿cuál es? A ver, la última era la 62 de la primera, ¿no? A ver, perfecto. Aparentemente todo está bien. Puede ser que no haya habido el tiempo suficiente para que se puedan comunicar, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces volvamos a hacer el pin correspondiente. Borraremos esto y hacemos esto, ¿no? A ver, volvemos a hacer entre estos dos equipos. Ah, sí, efectivamente, todo estaba sobre ruedas. Simplemente ha sido cuestión de tiempo. Siempre es necesario corroborar si hay algún tipo de falla o demás cosas, ¿no? Para subsanarlos. En este caso, lo que hemos hecho es revisar rápidamente cuál iba a ser la falla, porque nos había salido falla, ¿no ves? ¿Se acuerdan? En el anterior pin que habíamos hecho entre estos dos equipos, ¿no? Que son de diferentes redes. Pero en este caso hemos visto que simplemente era tal vez por tiempo, porque los pins tienen un tiempo determinado, ¿no es cierto? Para poder realizar eso. Muy bien. Con esta implementación que nos ha salido en este caso bien, damos por finalizado nuestra clase correspondiente a lo que es subredes, ¿no? Probando que evidentemente el cálculo correspondiente ha sido como corresponde, positivo.